espero no morirme pronto. Me gustaría morir a los 97 y muy sano. Pero si Dios dijese que muero mañana, se me ocurre que sé cómo me gustaría que me recuerden. Me gustaría que dijeran: ese pastor no sabía predicar y tenía tantos defectos, pero cómo nos animaba a leer la Biblia, cómo nos empujaba al punto casi del fastidio a leer un libro afín. Y quisiera no que dijesen cuánto extrañamos eso, porque oro que mi hijo aprenda eso y lo multiplique. Y no estoy hablando de cultura, estoy hablando de acercarnos a Dios a través del estudio de su palabra. Claro está que eso lleva implícito cultura. Y digo esto porque empiezo mi devocional haciendo eco del libro que estamos leyendo hoy, que ya sé que hay un montón de ustedes que ni saben cómo se llama el libro. Pero me dijo el otro día mi esposa: fíjate que este libro a mí no me ha parecido tan atractivo hasta que vos en el grupo de discusión explicaste. Bueno, pues haciendo eco de eso y haciendo eco de algo que me impresiona a mí, quiero ocuparlo para animarles a leer el libro y animarles en lo que me ha animado a mí, y se los quiero compartir. El capítulo al que voy a hacer eco hoy tiene que ver con los huérfanos y las viudas. Es que él dice que es un silencio vergonzoso y una pasividad fatal el descuido de los cristianos evangélicos a los huérfanos y a las viudas. Silencio vergonzoso y pasividad fatal. Venir a la iglesia y nunca preocuparnos y hacer nada por los huérfanos o por las viudas es una vergüenza para los que nos llamamos cristianos. Deberíamos hacer algo, deberíamos involucrarnos y entendamos viudas, mujeres mayores en edad que no trabajan ni pueden depender de sí mismas y que no tienen hijos. Las demás no entran en ese contexto. Porque no vaya usted a terminar el culto con 40 o 50 años teniendo trabajo, decirme: pastor, fíjese que yo soy viuda, aquí estoy lista para que me ayude. No califica. Déjenme leerles algunas frases al respecto. Dice este escritor que son 153 millones de niños que viven como huérfanos en este planeta. 153 millones. Sumado, la religión pura y verdadera está haciendo eco a la carta que el apóstol Santiago escribe. La religión pura y verdadera consiste en demostraciones constantes de amor sobrenatural y desinteresado. Esa es la religión pura y verdadera. Dicho en los términos de este escritor, que rasga el concepto de la Biblia, por supuesto. La Biblia dice la religión pura y sin mácula. Pero este lo adapta a un español simple: demostraciones constantes de amor sobrenatural y desinteresado. Y como antes dije, un silencio vergonzoso y una pasividad fatal. Me confronta a mí y me pregunta: vos puntualmente, ¿qué estás haciendo por los huérfanos y por las viudas?
ya que se te asocia como un religioso. Bueno, mi religión debería consistir en esto, no en prácticas litúrgicas. Bien, la religión verdadera, dice en otras palabras, es ser familia para aquellos que han perdido a sus familias. Wow. Y por supuesto que esto me lleva a preguntarme a mí, ¿estás intentando ser familia a los que han perdido a su familia? ¿O sos parte de ese silencio vergonzoso y esa pasividad total, fatal? Sigo. Las historias bíblicas, como la de Booz, para los que no la conocen es muy largo explicárselas, ilustra, no solo esa historia, cualesquiera otras relacionadas, el diseño de un Dios, nuestro Dios, lleno de gracia para proveer a los que no tienen familia, por medio de la familia extendida. ¿Cuál es la familia extendida desde este punto de vista? La iglesia. Pero si la iglesia no hace nada por esos grupos, pues entonces la iglesia se suma al silencio vergonzoso y a la pasividad fatal. Y claro está que me golpea a mí de forma personal, no institucionalmente como pastor, sino yo como Carlos. ¿Qué estás haciendo? Si yo me quedo hasta ahí, esto sería nada más una especie de acusación cómoda, porque como predicador tengo el micrófono, se me va bien decir a otros que no están haciendo nada. Pero el libro es tan práctico que al final de cada capítulo nos confronta y nos sugiere cosas que hacer. Dice, y a este es el punto más importante y a eso quiero llegar. Si usted no tiene ninguna manera de ayudar a una viuda verdadera o a huérfanos, dice, entonces únase a un ejército de oración. Inclúyalo como una petición constante, de modo que Dios abra las puertas a quienes se han quedado sin familia, para cuidarles con un corazón compasivo. Y un segundo que podemos hacer, comience el proceso de cuidar niños huérfanos. Busque la manera. El libro ha sido escrito en una cultura rica. Estoy hablando de los Estados Unidos. Aún allí, el escritor desafía a los lectores: comience un proceso para cuidar niños huérfanos. Y yo me quedé pensando, probablemente en los Estados Unidos, a no ser en algunos estados en donde viven problemas igual que en Latinoamérica, ya no se diga en Asia o en África, debe ser difícil encontrar niños e involucrarse en un proceso de cuidar y de ser familia para esos niños. En este país tampoco es tan fácil, ¿eh? Nosotros como iglesia tuvimos orfanato y no nos fue nada bien. Los permisos y las condiciones y requerimientos gubernamentales, lo confieso, no los podíamos cubrir ni hubiéramos querido cubrirlos. Tuvimos que cerrarlos. Hubo frutos, muy buenos frutos.
Hay varios de esos 20 chicos que nos fueron confiados. El otro día me dijo quien fue el padre adoptivo de ellos, nuestro pastor en San Martín, que en sus números 16 de esos niños perseveran en el Evangelio. Si él tiene razón, wow, es motivo para hacer fiesta. Que solo 4 se hayan perdido. Pero eso no resuelve mi pregunta. ¿Y hoy qué hago? En realidad creo, no estoy seguro, pero no sé cómo buscar niños en un orfanato y no sé si tengo el tiempo y tampoco sé si como Carlos tengo el recurso. No sé si me siento llamado a eso o no y no sé si ustedes, pero les voy a compartir algo a lo que yo me sentí muy llamado y les quiero animar y desafiar. Nuestra iglesia cuida no sé a cuántos niños, ni idea. No sé estadísticas de cuántos niños atendemos en Campos Blancos. Ni tampoco tengo estadísticas de cuántos niños atendemos en Mi Jesús. Es una vergüenza que no lo sepa, ¿verdad? Sí, yo me estoy reprendiendo. No lo sé, pero sí sé, debido a los videos de diciembre y a la historia, que algunos de esos niños, si es que tienen papás, viven en condiciones precarias, casi como huérfanos. Yo comencé mi ministerio precisamente en Campos Blancos, hace 35 o 40 años. En ese entonces era común escuchar a niños cuando el uno le preguntaba, pedile permiso a tu papá, si no está, ¿dónde está? En prisión, en la cárcel. ¿Y tu mamá? Se fue hace como 3 días y no ha vuelto. Eso era común en ese entonces. Me imagino que hoy, después del fenómeno de las pandillas, debe ser galopante ese común denominador, supongo. Y lo mismo creo que sucede con Mi Jesús. Entonces les diré qué es lo que yo creo que el Señor me dijo a mí. Me dijo que un domingo de estos le pida a mi esposa que haga el tiempo y se vaya con algunos de los maestros de Campos Blancos o de Mi Jesús y busque a un niño o a una niña que vaya con Génesis, mi hija pequeña, y como no lo podemos adoptar para ir a vivir a nuestra casa, pero sí le podemos adoptar como un primo y podemos ayudarle con comprar su ropa. Seguro que sí podemos averiguar dónde estudia, si es que estudia. Seguro que sí podemos saber si está enfermo o enferma y adoptarle en nuestras oraciones y en nuestras visitas de manera constante. Y no estoy hablando de que eso es parte de mis diezmos o de mis ofrendas. Estoy diciendo que eso es salir de mi pasividad fatal y de mi silencio vergonzoso. Y curiosamente, estoy muy emocionado con hacer eso. Usted ha pensado, voy a dejar a este talo en uno de los cultos y voy a ir con ellas. Pero no sé si debo hacer eso o no. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Para que la izquierda sepa lo de la mano derecha? No. Lo estoy diciendo para animarles a ustedes igual. Sí podemos hacerlo. De acuerdo a nuestros recursos. A lo mejor no puede comprarle ropa, pero sí de vez en cuando algo. Deberían preguntar quiénes van a Campos Blancos e ir con ellos un día y decirle,
Solo presente, quiero ver los niños, quiero ver cuál me gusta, quiero orar, quiero preguntar cómo se llama. A lo mejor hago amistad con porque casi siempre me dicen que es la abuela o la bisabuela o la tía de la abuela. Esa es la religión pura, preocuparnos por ellos. Así que quería animarles en mi devocional a hacer eso, decirles también a mi Jesús y a Campos Blancos. Lo que hicieron en diciembre fue hermoso, llevarles regalos y de vez en cuando llevarles comida, también es hermoso. Los que regalan comida a los que no tienen que comer es hermoso, es bíblico. Pero no olviden, por favor, que saciar un tiempo de comida es quitar el hambre, un tiempo de comida. Esto es llevarles el pan de vida eterna de manera constante. Tratar de discipularles, de orar por ellos, de preocuparnos por ellos, hasta donde Dios nos dé el empuje. No es llegar un día y dejarles comida y saciar con eso mi vergonzoso silencio. Es de vez en cuando yo puedo llevar esa comida, ¿no? Pero quizás eso me pasa solo a mí. En fin, eso me dijo Dios a mí en ese capítulo, que yo no sé lo que Dios les está diciendo a ustedes, pero eso es entre ustedes y Dios.